Hola Oscar, empezamos. Ok, un segundito, sí que tengo, ok. Bueno, les decía, ahorita tuvimos un problema de conectividad, pero ya estamos en línea nuevamente. Damos la bienvenida a la doctora Gladys Portillo. Les decía que en el día de ayer tuvimos un cambio de hora motivado al horario de países diferentes. En Ecuador, en Venezuela y en Argentina teníamos hora diferente. La conferencia se estaba dando en ese momento a las 10 de la noche para las 3 de la tarde, hora de Ecuador. Tuvimos una participación, aun cuando hubo un cambio de horario, de 85 usuarios. Acá está incrementándose en este momento el número de participantes para 163 participantes que se inscribieron para la conferencia de hoy. Tenemos participantes de Perú, Ecuador, Venezuela, Cuba, España, México, que se irán incorporando poco a poco en la medida de los tiempos de los países respectivos. Es un honor para contar con nosotros en el segundo aniversario del INTE, el Instituto Internacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Educativo, con la presencia de la doctora Gladys Portillo. Gladys Portillo, permítanme presentársela, es nacida en Cuenca, Ecuador, con una formación de tercer nivel y cuarto nivel en ciencias de la educación y ciencias sociales, doctora en ciencias pedagógicas, profesora de la Universidad Nacional de Educación UNAE Ecuador, docente investigadora en las áreas de ciencias sociales, didáctica de las ciencias sociales, formación docente, innovación educativa y tecnológica educativa emergente, coordinadora de gestión académica de la UNAE. Como filósofa, que es una de sus profesiones, es especialista en el tema que va a tratar en la noche de hoy, amante de lo que es el desarrollo del buen vivir y la igualdad para todos. En el cafetín virtual, algunos participantes colocaban algunas expectativas con relación a la conferencia de esta noche y María Orlinda señalaba: buen vivir igual a vida, armonía, concordancia entre lo que se hace y lo que se piensa. Vivir es existir y reconocer la existencia de los otros. María Guadalupe, por su lado, señala, después de un saludo y un éxito a la conferencista para esta noche, la experiencia, la expectativa de la conferencia, la educación para todos en el marco del buen vivir es evidente. Una nueva forma de convivencia ciudadana de la diversidad y la armonía con el ambiente y la inclusión. Es el desarrollo de la temática de esta noche. La educación para todos en el marco del buen vivir, aprender a vivir juntos. Recuerden que al final de la conferencia van a estar colgados los certificados, la ponencia en PowerPoint, y en el transcurso de la semana se colgará el video una vez que esté editado. Después de las 8 conferencias, hoy estamos en la mitad del ciclo, después de las 8 conferencias, se consignará el libro donde estarán las ponencias que se han realizado en estos días. Damos la bienvenida a la doctora Gladys Portillo. Gladys, si activas la imagen, por favor, el público te va a poder ver. Sí, Oscar, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Qué gusto compartir contigo y con este público este espacio de socialización de saberes, que es una gran oportunidad para que entre académicos, entre profes, compartamos algunas experiencias, percepciones y saberes en torno al quehacer educativo. Dentro de una temática tan amplia como es la educación para todos en el marco del buen vivir, aprender a vivir juntos, procuramos de forma muy sintética elaborar algunos subtemas que nos ayuden a compartir con los colegas presentes en este espacio algunos temas fundamentales que nos podrían dar algunas pautas para comprender cómo se ha procurado desde Ecuador
desarrollar oportunidades que creen una educación para todos en el marco del buen vivir. Esta educación para todos, si bien la UNESCO lo viene planteando desde finales de la década de los 90 y durante el siglo XXI, aquí en Ecuador, es en la Constitución del 2008 donde se posiciona dentro del marco normativo de una educación para todos. Es en esta carta política en la que emerge por primera vez con una fuerza constitucional y con un pacto social la necesidad de que desde el Estado se garantice la educación para todos. Esto es particularmente preponderante porque empieza a implicarse la educación en el marco del buen vivir. Un principio, un paradigma, una forma de ver la vida, una forma de vivir, depende de los diferentes enfoques, de los diferentes autores, pero el buen vivir en la Constitución del 2008 es planteada como un derecho. Es caracterizada como una forma de hacer posible una sociedad diferente, inclusiva, en la que quepan todos. El buen vivir se manifiesta con mucha fuerza en términos de inclusión social. Cuando hablamos de una educación para todos, en este marco constitucional del 2008 y toda la normativa educativa que se deriva a partir de allí, se expresa en términos de inclusión social, lo que implica, entre otras cosas, la posibilidad de que todos tengan derecho a una educación de calidad y calidez a través de algunas políticas educativas, como por ejemplo la gratuidad. La educación, al convertirse en una área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, se vuelve un derecho de las personas a lo largo de la vida. Esto que, si bien, como había dicho anteriormente, era ya un principio que se había promovido mucho desde las Naciones Unidas, a través de la UNESCO y otros organismos internacionales, aquí en Ecuador es desde la Constitución donde se posiciona este derecho, la educación como un derecho para todos y a lo largo de la vida. Y es una educación que tiene un giro totalmente diferente a la historia de la educación en nuestro país, porque por primera vez se pone el énfasis en una educación centrada en el ser humano. Es decir, es una educación biocéntrica, y al ser biocéntrica es el ser humano el eje en torno al que gira la formación. Cambiamos de una perspectiva mercadocéntrica de la educación a una perspectiva centrada en el ser humano. Por todos estos elementos, la educación se convierte en un eje estratégico para alcanzar el buen vivir. Y el buen vivir es visto como un modo de vida. Es visto como una perspectiva social de organizarse las familias, las comunidades, los pueblos, y es necesario una educación que responda a este modelo de sociedad, a este contrato, a este acuerdo social que se establece a partir de la Constitución de 2008. Hasta aquí estamos hablando más de lo que es los principios filosófico-educativos constitucionales. Para que estos principios educativos, para que esta filosofía educativa que emerge de la Constitución de 2008, es necesario que se conviertan políticas educativas concretas, aplicables a la realidad, al territorio nacional y orientado a grupos sociales específicos. La educación para todos se expresa en términos de inclusión social. Es decir, no podemos hablar de una educación para todos
si no hay políticas de acción afirmativa, políticas generales que permitan que la educación pública sea para todos. Y de allí que una de las políticas educativas más contundentes para alcanzar una educación para todos ha sido la gratuidad hasta el tercer nivel. Hasta 2008, los niños que iban a la educación primaria, secundaria, de tercer nivel, tenían que pagar matrícula, había que pagar el costo de los textos, el costo de uniformes, la malnutrición ha sido uno de los principales factores de mal rendimiento escolar. A partir de 2008 se implementan algunas políticas. Por ejemplo, las universidades, a pesar de ser públicas, es solo a partir de 2009 que son gratuitas, es decir, no hay que pagar matrícula, no hay que pagar colegiatura. Los textos escolares que implicaban un egreso muy alto para las familias y que muchas de las familias no podían pagar y se volvían vallas insalvables para grupos sociales muy amplios, se dieron de forma gratuita. En los sectores rurales y algunos sectores también no tan rurales, que están más bien en los cinturones urbanos de las ciudades, también han tenido acceso a uniformes, porque nuestros niños ni siquiera podían acceder a una vestimenta apropiada, adecuada, confortable, para que puedan ir a la escuela, para que puedan desarrollar sus procesos de enseñanza-aprendizaje. La alimentación. Nosotros como docentes sabemos que un niño malnutrido, un niño que no ha desayunado, un niño que no tiene un refrigerio, un almuerzo, no puede estar en el aula aprendiendo, compartiendo, socializando con todo el dinamismo que implica el aprender y el estar en el aula. Pues los desayunos escolares, la dieta de los niños ha sido atendida de forma preferencial. En cuanto a políticas de acción afirmativa con grupos sociales específicos, como por ejemplo en cuestiones de género, de la Constitución de 2008 se deriva toda una normativa que implica acciones afirmativas específicas para la inclusión de mujeres, de grupos sociales como los afrodescendientes, de grupos de las nacionalidades indígenas. Por ejemplo, en la LOES, la Ley Orgánica de Educación Superior de 2010, se establece que el 10% es una cuota de acción afirmativa que implica que todas las universidades deben tener una matrícula de al menos del 10% que esté destinado, que se cumpla con estos grupos, entre otros que hemos mencionado. La cuestión socioeconómica. Los grupos que han podido acceder a la educación en los últimos años, lo muestran varios estudios. Hay un libro que salió desde la UNAE, que es el Atlas de la Educación, escritos por Restrepo y Estefos, hablan de la inclusión de grupos históricamente marginados. Por ejemplo, la matrícula de los niños de 5 a 14 años y también en educación superior han accedido grupos de los quintiles 1 y 2, pero prioritariamente de los quintiles 1, es decir, de los grupos sociales más pobres y más desfavorecidos. Esto ha implicado un acceso muy representativo que nos permite hablar de una educación para todos, si bien todavía es proyecto, todavía es política educativa. Sin embargo, hay acciones concretas que han permitido esta inclusión. Otra política muy importante, la obligatoriedad. En el sistema educativo ecuatoriano es obligatoria la educación hasta el bachillerato. Es decir, tenemos una educación gratuita, laica y obligatoria hasta el bachillerato. Este ha sido uno de los grandes logros en política educativa.
Y esto ha permitido también que los chicos de los sectores sociales más deprimidos puedan acceder a la educación hasta el bachillerato. Esto ha permitido el incremento de estudiantes en todos los niveles y procedentes sobre todo de los estratos sociales, socioeconómicos más bajos. Esto es algo que ha sido una de las cosas más representativas que quienes hemos estado en la docencia desde mucho antes de 2008 y de la política educativa derivada de la Constitución de 2008, hemos sentido ese cambio, esa transformación y esa inclusión. Hablar de una educación para todos implica que estos grupos históricamente marginados puedan tener acceso y puedan hacer uso de ese derecho que, si bien ha estado escrito en mucha norma, en algunas normas, en algunas constituciones, sin embargo es con esta política muy contundente que se deriva de la Constitución de 2008 que se ha podido alcanzar estos logros. Una educación para todos implica aprender a vivir juntos. Creo que es uno de los elementos más desafiantes que nos ha tocado asumir a los docentes. Si bien la política educativa, como habíamos descrito antes, en cuanto a política, en cuanto a normativa, en cuanto a medidas educativas, ha sido muy amplia, ha sido muy rica, muy creativa, ha sido muy contundente en muchos aspectos. Sin embargo, con eso no basta, porque que los chicos estén en las aulas, que hayan podido ingresar a las escuelas, al edificio llamado escuela, al edificio llamado colegio, secundaria y la universidad, no basta, porque es en el aula donde se dan los reales procesos de inclusión, donde la educación empieza a emerger desde el aula hacia las comunidades, hacia las familias. Esto implica desarrollar un pensamiento educativo creador de prácticas docentes incluyentes para todos. Es decir, no basta con que los chicos lleguen al aula, porque aún estando en el aula pueden estar fuera, pueden ser excluidos. Las políticas antes mencionadas han sido muy favorables para que los niños, los jóvenes, puedan entrar al aula, puedan estar en las escuelas. Sin embargo, nosotros como docentes sabemos que los procesos de transformación recién empiezan allí en el aula. Y es allí donde el desafío de una formación de docentes de alto nivel también se ha visto como una necesidad. Y por ello mismo, en la Constitución de 2008, emerge la idea de un proyecto llamado UNAE, Universidad Nacional de Educación, la universidad a la que tengo el gusto de pertenecer como docente. La UNAE emerge como una estrategia privilegiada para llevar adelante estas transformaciones sociales. Nace con la misión de transformar el sistema educativo ecuatoriano, porque el acceso, las políticas de inclusión son insuficientes si no se cuenta con la formación de docentes que sean capaces de llevar a sus aulas este ideal de una educación para todos. Desde la UNAE, uno de los principios del modelo pedagógico de la UNAE es una educación en la comunitariedad. Hay un texto muy representativo del pensamiento y de la formación de los docentes en la UNAE, que es un acercamiento a la identidad del docente UNAE, escrito por Freddy Álvarez, el actual rector, en el que se habla de la necesidad de educar en la comunitariedad y para la comunitariedad. Es decir, educamos para vivir desde el aula, con las familias y en la comunidad, la educación para todos. Los docentes es algo que creo que no tiene sentido ya siquiera poner en discusión
que la escuela sola no es la educadora. La escuela es un aliado estratégico en la educación de los niños, de los jóvenes, y en el que las familias, la comunidad, debe jugar un rol preponderante. Pero esa cooperación, esa participación y ese empoderamiento debe surgir, debe ser liderado desde las escuelas, o al menos debe emerger de allí la necesidad y debe convocar la participación de los demás actores. Educar en la comunitariedad lleva inmediatamente a otro ámbito de grandes desafíos, como es el educar en la interculturalidad, que en nuestro país, que es consagrado en la Constitución como un país multicultural, aspiramos a convertirnos en un país intercultural, en el que las diferentes culturas, nacionalidades, nos pongamos en relación y aprendamos a vivir juntos. Y como dice Boaventura de Sousa, es preciso pasar de la aceptación, de la tolerancia, que ya no tiene ningún sentido en la actualidad, y más bien tener la sabiduría para aprovechar las potencialidades, la riqueza de los grupos culturales y celebrar la diversidad. Creo que es momento de pasar de un discurso de la aceptación, de la tolerancia de las diferentes culturas, para hablar de la necesidad que tenemos de convivir entre los diferentes grupos humanos. Pasar de la aceptación a la celebración de la diversidad, porque la riqueza cultural que tenemos debe ser vista como una oportunidad, como un potencial para crear esas otras condiciones de vida, ese buen vivir al que aspiramos como forma de vida. Esto nos lleva a replantearnos preguntas que han estado latentes en la historia de la educación y que subyacen de la filosofía de la educación. Pensar la formación de docentes de este tipo, de este nivel, pensar en una educación para todos, desde la comunidad, en la convivencia intercultural, implica pensar qué mundo queremos construir. De esta pregunta teleológica se deriva otra ya más específica, que si somos capaces como pueblo, como grupos humanos, de diseñar, de comunitariamente atrevernos a decir, este es el boceto de ese mundo que queremos construir, también empezamos a responder la pregunta, ¿quiénes son los sujetos? ¿Quiénes son los grupos humanos? ¿Quiénes son los colectivos que harán posible ese mundo al que aspiramos? Cuando pensamos en esos sujetos, en los seres humanos, en los grupos, en los colectivos, en las comunidades que harán posible ese mundo deseado, ese mundo considerado como el que queremos habitar, implica pensar qué tipo de educación necesitamos para formar a aquellos ciudadanos, a aquellos grupos humanos que harán posible ese mundo que queremos construir, ese mundo que queremos habitar, ese mundo que queremos compartir. Creemos que las claves para repensar la educación en el marco de los derechos, de una educación para todos, implica asumir como educadores, como actores sociales que somos los docentes, el desafío de que educar para todos implica aprender a vivir juntos. El individualismo que ha marcado tanto la filosofía política como las estrategias de mercado
nos han distanciado, ha distanciado a la educación, ha distanciado a la escuela de ese sentido que implica querer otro mundo posible. Desde la educación, los docentes, no solos con nuestros estudiantes, con nuestros niños, nuestros jóvenes, las familias, la comunidad, tenemos el poder de pensar y de construir ese otro mundo posible. Como docente y en mi experiencia de algunos años, creo firmemente en el potencial que tiene el aula. Creo que el aula, la escuela y todos los escenarios de enseñanza-aprendizaje, porque hablar de un aula ya no es hablar simplemente de un espacio físico. Por ejemplo, este espacio virtual que tenemos ahora para compartir es un espacio para aprender, para compartir. Pues desde esos espacios educativos tenemos el poder de transformar la sociedad. Creo que la educación es ese motor de transformación. Quienes somos profes y quienes tenemos la oportunidad de compartir con nuestros niños, con nuestros jóvenes, tenemos el privilegio de poder contribuir con ese sueño social, con ese ideal de que otro mundo es posible. Desde Ecuador les comparto estos logros, estas tareas pendientes, estos desafíos. Hemos alcanzado mucho en derechos. Sin embargo, a pesar de eso, todavía no hemos logrado esa transformación social o no lo hemos logrado en tal medida que podamos hablar, por ejemplo, de un punto de no retorno, es decir, cuando las cosas se hayan alcanzado de tal modo que se hayan vuelto cultura, que se hayan vuelto hábitos, formas de vivir, que se hayan vuelto pensamiento social. Muchas cosas buenas han ocurrido en el campo de la educación en Ecuador. Sin embargo, la tarea aún pendiente es la formación de maestros para el buen vivir. Es asumir el reto de que educar a todos implica aprender a vivir juntos. Muchas gracias por permitirme este espacio para compartir estas reflexiones, estas experiencias, percepciones y también ilusiones.